Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este vídeo quiero hablarles sobre un tema muy importante y es cuáles son las consecuencias de ponerse en manos de un especialista poco cualificado a la hora de realizarnos nuestro trasplante capilar. El motivo por el que una persona con alopecia, por ejemplo, acude a realizarse una intervención de trasplante capilar es con el objetivo de mejorar estéticamente. No podemos considerar plausible salir de la intervención con un problema añadido que no teníamos antes, como es el de una zona donante destrozada, masacrada o exhausta, o que tarde un año en recuperarse. Esto se debe a un manejo incorrecto de la zona donante. No se debe ni a que nos ha tocado la china, o que nuestra piel es muy sensible, o que hemos tenido mala suerte. No, señores. Me explico. Cuando nos realizamos un trasplante capilar con la técnica FUE, si el proceso se realiza correctamente, bajo ninguna circunstancia podemos tener ningún problema con la zona donante y esta debe estar completamente recuperada en 1 o 2 semanas. Si esto no ocurre, entonces es que el patrón de extracciones puede haber sido demasiado agresivo, lo que puede desembocar en un shock loss brutal que puede tardar varios meses en recuperarse, pero que de algún modo siempre va a dejar alguna secuela. Otra consecuencia que puede ocurrir es una transección. La transección es un daño colateral a los folículos circundantes. Ante esta situación ya no se va a recuperar el cabello, puesto que lo que se daña es el folículo y ahí ya no va a producir un nuevo pelo, con lo cual van a quedar calvas de manera permanente. Pero hay otra consecuencia que es peor todavía, que es el riesgo de sufrir necrosis de la zona intervenida, necrosis de la zona de las extracciones, como en este caso que hemos visto en otro vídeo. Así pues, amigos, no se dejen confundir por anuncios de marketing tipo 3.000 euros con todo incluido y sin límite de folículos. Siempre existe un límite de folículos y si no respetamos este límite de folículos, corremos el riesgo de dejar la zona donante dañada irreversiblemente. Y bueno, amigos, espero haber abierto algunas mentes, que piensen bien los pasos que van a dar antes de que sea demasiado tarde. Piensen que unas veces es mejor quedarse como uno está que quedarse con un aspecto extraño, por ejemplo ir a operarse, salir con pelo arriba y sin pelo abajo. Ante esta situación la gente se compadece de uno, se van a oír comentarios del tipo pobre hombre, ¿qué le habrá pasado en la cabeza? O mira, otro operado en Turquía. Pues no, amigos, no siempre son operados en Turquía. Esto ocurre en cualquier clínica en la cual no se trabaje de manera correcta. Este ejemplo de un compañero, un youtuber operado en Barcelona, recientemente, hace unos meses, es un ejemplo de lo que estamos comentando. ¿Cómo es posible que en una clínica que está a la vanguardia, que utiliza la última tecnología, incluso que dispone del robot Artas, hagan un vendaje tan chapucero, con perdón? O sea, están presionando la zona injertada con un vendaje adhesivo que obviamente le va a causar problemas al paciente a la hora de retirarlo. Se puede poner un vendaje pero un poquito más abajo, me parece un error bastante grande. Aquí podemos ver durante el proceso de retirada del vendaje como su mujer con mucho cuidado está intentando quitarlo lo más llevadero posible, mojándolo un poquito, y aquí vemos que mientras está retirando el vendaje le está sacando grafts de la zona injertada a los pocos días de la intervención. Obviamente estos folículos son folículos perdidos, van a dejar incluso un hueco en la zona injertada. Aquí vemos cómo están recién pegados en la zona del vendaje y aquí vemos cómo en la zona injertada le ha causado una herida, obviamente, al retirar ese vendaje. Aquí podemos ver el aspecto de la zona de las extracciones, como vemos un patrón que no sigue las normas en cuanto a guardar la distancia mínima entre extracciones.
y difuminar las extracciones lo suficiente para que una zona en concreto no quede exhausta, en el sentido de que quede más bien homogénea, repartidas todas las extracciones. Como vemos aquí, no se ha respetado para nada. Esto obviamente va a producir secuelas permanentes. Aquí podemos ver una foto de una operación en otra clínica y podemos ver la diferencia de aspecto entre la operación anterior y esta operación de 3100 extracciones. Este es otro ejemplo, una operación de 3100 grafts. Aquí vemos el aspecto de las extracciones inmediatamente después. Y aquí podemos ver el aspecto una semana después, 7 días en concreto. Fíjense la fecha de las fotos. Nadie podría identificar que esta persona se ha hecho nada y han pasado solo 7 días. Y aquí podemos ver el aspecto del youtuber que les comentaba, en el cual a los 2 meses y medio pues vemos cómo tienen los laterales, la nuca. La verdad es que me compadezco de esta persona. Desde aquí le mando todo mi apoyo. Aquí vemos el otro lado, 2 meses y medio, o sea, un sufrimiento, todos estos meses, un calvario. Aquí vemos el aspecto a los 3 meses y medio, uno de los laterales, visto desde atrás. Aquí vemos el aspecto de la nuca. En mi opinión, pues es inaceptable que uno después de operarse tenga que sufrir estas consecuencias. Esto, amigos, es un riesgo que no debemos asumir como posible. Si la intervención se realiza correctamente, en 1 o 2 semanas la zona donante debería quedar como si no hubiese pasado nada. Bueno, y alguno me dirá, ¿estás exagerando? Esto al final siempre se nota algo. Pues no, amigos, no tiene por qué notarse nada. Si se nota es que no te lo han hecho bien. No, ya, pero es que pagué muy buen precio y ahora tengo más pelo arriba que antes. Puede ser, pero para mí no es consuelo. Debemos aspirar siempre a un resultado excelente. En este tipo de procedimientos no debería existir el término low cost, sino debería existir el término high quality. Si nos operamos es para mejorar estéticamente. No nos operamos para ahorrarnos dinero. Si queremos ahorrarnos dinero, pues cuando vamos al supermercado compramos marca blanca o salimos menos a cenar, pero no nos ahorramos dinero operándonos en un sitio más barato que puede desembocar en un resultado mediocre, en un daño a la zona donante, en una serie de problemas que antes no teníamos. Se lo dice una persona que lleva 5 operaciones, de las cuales la primera de ellas fue la más desastrosa, empezó casi de manera inocente, tuvo un coste, digamos, barato, 2.500 euros, y sin embargo al cabo de 1 año, la primera operación de reparación que tuve que afrontar tuvo un coste de 14.500 euros. Un total de 5 operaciones a lo largo de 15 años. Afortunadamente, con el tiempo, pues gracias a Dios he podido resolver la situación, pero después de mucho tiempo, dinero y energía invertidos en el proceso. Así que ustedes me dirán, ¿valió la pena haberme hecho esa operación porque era barata, 2.500 euros? Obviamente no. Así que piénsenlo bien, tengan en cuenta que muchas veces lo barato acaba saliendo caro a largo plazo. Y bueno, esta es mi opinión, espero que nadie se ofenda. Como les comento, aquí hablamos de cómo mejorar nuestra calidad de vida, de cómo mejorar a todos los niveles, no de cómo empeorar. Así que este es mi consejo. Y bueno, como siempre, esperamos verlos de nuevo en un próximo vídeo. Cuídense mucho, un abrazo y hasta pronto.